Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio, La Casa de Todos, Lilith en CDN. Caramba, qué contenido que tenemos hoy y qué invitados de lujo. Voy a contarles brevemente el contenido, pero bueno, recibimos en primer lugar a Juan Daniel Balcácer, que nos habla de todo eso que no sabemos de la vida de Juan Pablo Duarte, a propósito de que se celebra este próximo 26 de enero, el 206, atiéndalo bien, el 206 aniversario del natalicio de este gran patricio, que también es un mártir. Seguimos con Ginny Heisen, la medioambientalista por obligación, hablando de sostenibilidad ambiental de cara a la empresa y también de cara a cada uno de nuestros hogares. Y por si fuera poco, como también entramos, somos un programa de variedades, usted lo sabe, como también entramos en todos los aspectos de la salud y la integridad humana, hablamos también de este nuevo tratamiento muy revolucionario de blanqueamiento dental, blanquearse esos dientes. ¿Qué tan bueno es? ¿Cuáles son los peligros? ¿Y por qué tanta gente está entrando en eso? A algunos se le ponen fluorescentes los dientes, o sea que también seguro que hay una medida media ahí. ¿Qué dice Juan Daniel Balcácer? Bueno, bienvenido. Gracias. Encantado de estar aquí compartiendo contigo. Historiador por excelencia y también, por supuesto, presidente de la Comisión de Efemérides Patria. Exacto. Y la verdad que el trabajo que has hecho, Juan Daniel, a cargo de presidiendo esta institución ha sido muy loable, muy notorio. Se ha visto cómo hemos aprendido de historia todos los dominicanos. Sí, y sobre todo hemos aprendido a conmemorar estas efemérides. Las grandes efemérides. Que es la parte esencial de nuestra cultura y de nuestros valores como comunidad, como patria. Porque es una forma de mantener viva en la memoria colectiva los grandes hechos del pasado y las grandes realizaciones y aportes de nuestros hombres y mujeres, aquellos a los que le debemos la identidad nacional. Que le agradecemos tener una república independiente. Claro. Y bueno, Juan Pablo Duarte, por supuesto, el patricio principal y el, vamos a decir, ícono en nuestra historia. Pero antes de entrar en materia de Juan Pablo Duarte y celebrar con él su cumpleaños, quería comentarte del tema de esta fecha interesante, hoy 23 de enero, que es histórica para los venezolanos, donde este nuevo presidente, ya aprobado por Estados Unidos y también por Canadá, Juan Guaidó, a mí me ha dado trabajo Guaidó, quien es también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pues se declara como presidente, hace confrontación a Maduro y es apoyado por potencias como Estados Unidos y también Canadá, y se dice que, bueno, que es una, vamos a decir, una brecha de oxígeno para el pueblo venezolano. Sí. ¿Cómo lo aquilatas? Para la región es una situación delicada, sobre todo para el pueblo de Venezuela, que ha tenido que recurrir prácticamente a un método de fuerza para sacar del poder a un dictador que ha desvirtuado todas las instituciones del país y que recientemente promovió unas elecciones a todas luces ilegítimas, desconoció todas las instituciones y ha llevado al país venezolano, otrora un país modelo en la región. Y con una economía súper saludable. Claro, a una situación verdaderamente vergonzosa y lamentable para todo un pueblo. Entonces, lo que se ha visto en la prensa, pues es una manifestación espontánea, una respuesta espontánea de la gente que se ha lanzado a las calles, que ya no resiste más. Y hay evidentemente hay una división de sectores. Un sector se ha constituido en un gobierno que aparentemente será, como lo manda las circunstancias, provisional, como él mismo se declara, para cuando se produzca la salida eventual de Maduro, pues con el tiempo habrá que hacer algo parecido a lo que sucedió aquí en el 61 con la, digamos, drástica o sorpresiva, abrupta desaparición del tirano Trujillo, y entonces hubo que pasar por un proceso de transformación y de transición hacia la democracia a través de gobiernos provisionales
que entonces prepararon el país para elecciones democráticas. Y este Guaidó en particular es un pupilo, por decirlo así, un discípulo de Leopoldo López, que está en prisión y que ha sido una figura de muchísimo liderazgo en Venezuela. Vimos a Catherine Hernández ahí y la verdad que nos consolidamos y nos congraciamos con todo el pueblo venezolano en esta situación que parece que, bueno, de alguna manera, Juan Daniel, arroja un poco de luz, de esperanza. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, Venezuela es un caso anacrónico, sociológicamente, políticamente y económicamente totalmente una administración fallida, llena Entonces, de gastos y sin ingresos. Lo deseable es privatizando toda la empresa, claro, de una manera pero ¿para quién? Realmente muy mal calculada. Lo deseable es que el pueblo venezolano, que ha sido tradicionalmente tan solidario con el pueblo dominicano, comenzando con Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. Sí, absolutamente. Lo ideal y lo deseable es que los dominicanos solamente deseemos para el pueblo venezolano que puedan construir una sociedad justa para las grandes mayorías y para todos. Y que se puedan dentro recuperar de un marco democráticamente auténtico. Así mismo, Juan Daniel, caramba, no podíamos dejarlo. Vamos a entrar ya en materia de Juan Pablo Duarte. Yo te comentaba, cada vez que repaso la historia de este patricio, que es verdaderamente una inspiración para todo dominicano por su pensamiento, sus frases, su compromiso social, pero, cónchale, uno sale un poquito abatido, porque verdaderamente cuánto sufrió no solo Juan Pablo Duarte, Juan Daniel, sino toda su familia. Qué compromiso económico, social, incluso de su integridad física. Deportado él, deportados todos. Hay dos, por ejemplo, Emiliano Tejera llamó al hogar de los Duarte Mansión de Dolores. Porque fueron tantas los sinsabores que experimentaron en el proceso de creación de la República y luego en las persecuciones de que fueron objeto. Y el propio Duarte. Pero una expresión que lo retrata, que lo define a él y a sus compañeros de lucha, corresponde a Pedro Enríquez Ureña, que los llamó héroes del sacrificio. Héroes del sacrificio. Es decir, fueron patriotas genuinos, y su grandeza estriba en que cuando nadie creía en la capacidad del pueblo dominicano de esa época de separarse de Haití, independizarse de Haití y constituirse en un Estado libre y soberano e independiente, ellos creyeron en eso. Y eran ellos, un grupo de criollos españoles, o sea, de descendencia española, pero ya nacidos muchos en la isla, o de hijos de criollos. No, porque eran dominicanos. En la parte, ya Santo Domingo, desde el siglo XVII, los habitantes de la parte española eran conocidos con el gentilicio de dominicanos. Duarte reivindica ese gentilicio y al Estado que se crea a partir del 27 de febrero le llaman República Dominicana porque era el Estado de los dominicanos. De los dominicanos. Entonces, ellos, imagínate, ese era un pueblo de apenas 125,000 habitantes, eminentemente rural. Lo que llamaban ciudades eran campitos, aldeitas. En Santo Domingo, en lo que hoy es la capital, en 1844 no había más de 30,000 habitantes. Es decir, sin prensa, sin universidades, sin instituciones modernas, porque no las había, y mira ese hombre creyó. Y ahí vamos a estas tres instituciones tan importantes que yo creo que son válidas, porque la historia se repite, son vigentes como estrategia en cualquier momento. La dramática, la filantrópica y la trinitaria, que fue realmente el mecanismo de comunicación y de educación de una mente más educada como la de Duarte a un pueblo prácticamente analfabeto, a una aldea. Creó una organización política que fue la Trinitaria, con fines políticos, de promover entre sus compatriotas la idea de independencia. Esa fue la Trinitaria. Pero utilizó el teatro, un vehículo, un instrumento muy usado entonces en Europa, como un mecanismo para concientizar. La televisión de hoy o las redes sociales de hoy. A través de la presentación de obras, pero no de cualquier obra de teatro, eran obras que incitaban a la población a reflexionar. Por ejemplo, una de esas obras decía: me quiere llevar el diablo cuando me piden pan y me lo piden en francés, resaltando la hispanidad, la dominicanidad. Y se dice que el gobernador de la parte española que estaba en el teatro
exigió ver el libreto porque creían que eso se lo había inventado el libretista que estaba leyendo, que era Duarte, y realmente estaba en la obra. Pero fue una obra que seleccionada muy cuidadosamente, que se había presentado en España, sobre todo en Barcelona, en la época en que estaban ellos también luchando contra la dominación francesa. Aquí no dependíamos de Francia, pero nos dominaban los haitianos que hablaban francés. Duarte tuvo hijos, Juan Daniel, porque se señala que en Venezuela probablemente hay un hijo de Duarte. ¿Es cierto? Que se sepa, como hablamos los historiadores, hasta prueba en contrario, no tuvo descendencia. Quien sí dejó descendencia fue su hermano Vicente Celestino. Y por vía de Vicente Celestino hay una descendencia venezolana donde hubo un presidente provisional de la República de Venezuela, sobrino de Juan Pablo. Es decir, que tuvo Duarte correspondencia, tuvo oportunidad en 6 o 7 ocasiones de referirse a su familia y no lo hizo. ¿Por qué iba a negar su familia? Por ejemplo, hay cartas del poeta Félix María del Monte, que era compadre de él, porque él le había bautizado unos hijos. Entonces, Félix María en cartas privadas le dice, su comadre, fulana, le envía saludos, sus ahijados están bien, y cuando él le responde, él no se refiere a sus hijos. Sí. Entonces nosotros asumimos... De hecho no tuvo matrimonio, tuvo relaciones amorosas, tuvo novias, con 2 o 3 mujeres, pero no es posible que si dejó descendencia, si no lo supiera, no se sabe. Pero afirmar categóricamente que lo tuvo no resiste un análisis histórico fidedigno. No hay pruebas. Porque no hay pruebas documentales, no hay acta ni de matrimonio, ni de nacimiento, ni de bautismo. Y entonces la posición de los historiadores especializados en la vida de Duarte es que hasta prueba en contrario no puede sostenerse. Bueno, que tampoco es nada del otro mundo si los tuvo, pero ¿por qué? Lo bueno sería conocerlos, aunque no han tenido una vida pública. Es que fíjate, cuando mueren las hermanas de Duarte, Rosa y Francisca... que tenemos una calle aquí bautizada con el nombre de Rosa Duarte. 1888, cuando trasladaron los restos de Duarte al país, en 1884, se publicó en la prensa nacional. Entonces, en 1884 éramos 350.000 habitantes. Y se hizo un llamado para que todo el que estuviera vinculado con Duarte se comunicara con el Estado. Y nadie aquí se comunicó con el gobierno para merecer un tributo, para invitarlos a los actos oficiales. Y hablando de esos de actos oficiales, Juan Daniel, ¿cómo celebra Efemérides Patria este 206 aniversario del natalicio? Efemérides tiene una tradición ya de celebrar lo que es el mes de la patria, que comienza el 26 de enero con el natalicio de Duarte y llega hasta el final de febrero y hasta lo hemos extendido hasta el 9 de marzo por una sencilla razón. El 26 de enero es el natalicio de Duarte, pero por una coincidencia de la vida, ¿no? Mella nació un 25 de febrero y Sánchez un 9 de marzo. Sí. Entonces, hay que cogerlo a los 3, nosotros no tenemos, a nadie y además son los 3 padres de la patria. Una gran coincidencia que nacieron enero, febrero y marzo. Arrancando entonces, el año. A lo largo del mes de la patria, la comisión organiza una serie de actos en todo el país y en el extranjero, que consisten en conferencias, en actividades especiales. Por ejemplo, el sábado 26 tenemos un desfile cívico-militar en San Francisco de Macorís. ¿Por qué en San Francisco? Me preguntan. Y no en Santo Domingo. Bueno, porque San Francisco es la única provincia del país que lleva el nombre de Duarte. Claro. Entonces, allá se inician los actos oficiales en tributo a la memoria de Duarte y luego con un izamiento de bandera a las 8, honores de estilo, un Te Deum y ese desfile estudiantil y militar en honor al patricio. Luego, a lo largo del mes se realizan esos actos, se hace también un acto especial de tributo a la bandera. Ese se hace todos los años en el Palacio Nacional. Sí, yo lo he visto muy bien. Y luego el 27 de febrero, bueno, pues están los actos oficiales. Y también coordinamos conferencias
en aquellas ciudades del extranjero donde hay dominicanos con coordinación con las representaciones diplomáticas nuestras. Y bueno, publicaciones. Sí, bueno, hacer lo que recordar y también hablar, que este tipo de vamos a decir, interferencias que tú tienes en medios es muy interesante porque conocemos a veces poco de la historia. Claro, Juan Daniel, claro. tenemos que reparar más en las intríngulis. Y todo eso no lo hace la comisión solo. La comisión trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación por los estudiantes, claro, y con el Ministerio de Defensa por todo lo que tiene que ver con la parte militar en la defensa de la independencia. Tú sabes que una de las cosas que te comentaba al inicio es que cuando leemos la historia de Duarte sabemos que es un mártir, de hecho se conoce como tal. Claro. Muere en el exilio a una edad joven, aunque quizás hizo mucho tiempo en aquella época, digo, 63 años. Era ya 63, ya era considerado anciano, pero 63. Su familia en miseria y también se señala mucho esta, vamos a decir, confrontación con Pedro Santana desde el punto de vista de ideologías. Sí. ¿Cómo cerrarías tú, en conclusión, lo que fue el legado de Duarte de cara a todo esto que estaba pasando en aquella época? Estamos hablando muchos años atrás. En primer lugar, Duarte es el fundador de la República y es el propulsor y quien postuló las ideas de independencia pura y simple, cuando nadie creía en eso, porque el sector conservador, que era un sector poderoso económicamente y socialmente, entendía que el pueblo dominicano necesitaba de la ayuda de una potencia extranjera para subsistir. Duarte era intransigente en eso y sus compañeros y entendían que no. Bueno, todo ese primer periodo de la Primera República. Sí, porque los conservadores su problema era con Haití, pero querían una anexión o un respaldo, sea de Francia o de España. El único problema, lo que Pedro Santana no quería era nada con Haití. No, ni lo quería tampoco el pueblo. Obviamente, los liberales, Duarte no lo quería con nadie. Porque el ejército que nació con la República crecía en momentos, en épocas de las invasiones haitianas. Los campesinos abandonaban sus quehaceres para formar parte del ejército. Y al cabo de 12 años de guerra, el pueblo estaba cansado. No se había podido operar un progreso en materia económica, precisamente por la guerra. Todo, hasta la Constitución nuestra, nació en guerra. Es decir, la primera Constitución nuestra, que es una Constitución liberal y una Constitución que aboga por la paz, nació en guerra, porque ya nosotros habíamos tenido las batallas de Azua y la batalla de Santiago y luego se siguió peleando. Pero el mensaje a la juventud es que Juan Pablo Duarte no es un dios, no, la figura de Cristo en la biografía es un cordero. Es una metáfora. Fue un hombre de carne y hueso, pero un liberal, un hombre consciente, con mucha fe en la capacidad del pueblo dominicano. Y con una capacidad de sacrificio y compromiso sin precedentes. Fe en esa capacidad se puso también de manifiesto 20 años después de 1844, cuando a raíz de la anexión a España, en 1863, 2 años después, se produjo el grito de Capotillo y fueron las masas campesinas las que se lanzaron a pelear para recuperar esa independencia. De manera que ese fue el legado de Duarte. Sensibilizar. Sembrar la idea de que podemos ser una nación, o sea, patria, Dios, patria y libertad, de que podemos ser una nación libre. Como lo llamó el historiador Peñavalle, el verdadero y único fundador de la conciencia nacional fue Duarte. Él y sus compañeros crearon la República, pero a otro grupo le correspondió sostener esa independencia. Esa es otra historia. Y de Duarte solamente podemos... Es la semilla inicial, sí, y un sacrificio y totalmente total, íntegra. Reitero, héroe del sacrificio. Se sacrificó para darnos una república.
ese sacrificio le costó 20 años de exilio. Regresa. Toda su fortuna y el sacrificio económico todo, de toda y su familia. Fue el único de los trinitarios que fue deportado junto con su familia. A los otros se quedaron aquí. Eso no, bueno. Vamos a exaltarlo, Juan Daniel, no tenemos Claro. que ir, pero la verdad que Bueno, cada vez que hablamos de Duarte no queremos parar porque es tanta la pasión que nos sí, y este embarga. mes aprovecho el medio para exhortar a la familia dominicana que a lo largo del mes de febrero exhiban sus banderas en sus casas, como señal no solamente de identidad nacional, sino de patriotismo. La bandera que creó Duarte, que la concibió él y que estuvo siempre dispuesto a honrarla con su sangre. Sánchez la llevó consigo al patíbulo y Mella fue enterrado envuelto en la bandera. Envuelto en ella. Dios, patria y libertad, legado de nuestros patriarcas y sobre todo de esta gran mente especial y totalmente entregada a una causa y a un propósito, Juan Pablo Duarte. Muchísimas gracias al tocayo de Juan Pablo, Juan Daniel Alcácer, gracias, historiador y presidente de Efemérides Patria, una verdadera gloria nacional por todos sus conocimientos históricos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti.